yo con este tema. Me dicen si ven la presentación ya en pantalla completa. Por Sí, todo súper bien. Listo. Entonces, bueno, me presento, soy Nicolás Cardona, voy en quinto semestre de medicina, obviamente. Y pues hoy le vengo a presentar el tema del sistema vena cava superior y eje yugulosubclavio. Entonces, primeramente, a grandes rasgos, vamos a decir qué es el sistema venoso, ¿cierto? El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre desde los capilares hasta la aurícula derecha, gracias al gradiente de presión que existe entre el sistema venoso y la aurícula. Pues esto a grandes rasgos ya prácticamente todos lo sabemos. Ahora, para hablar sobre la vena cava superior, que es esta que tenemos acá, primero tenemos que conocer las venas brachiocefálicas. Entonces, tenemos que son las venas que al unirse forman la vena cava superior, que son estas dos que tenemos acá al lado. Entonces, hay ciertas características de cada una. Vamos a leer las de vena brachiocefálica derecha. Esa mide 3 centímetros. ¿Por qué? Como ya vimos anteriormente, pues sabemos que la vena cava superior va a llevar la sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, por eso el recorrido es mucho menor. Entonces, mide 3 centímetros, es más vertical, aunque en la imagen no se aprecia mucho eso, pero es un poco más vertical en comparación de la vena brachiocefálica izquierda y tiene relación con el tronco arterial brachiocefálico. Miren que lo tenemos aquí atrás. Entonces, tiene una relación anterior con respecto a el tronco arterial brachiocefálico. También está en relación con la arteria esternoclavicular y músculos del cuello. Por el otro lado, la vena brachiocefálica izquierda mide 5 centímetros, es casi horizontal y tiene relación con las ramas del callado aórtico, ya sabemos, con la arteria subclavia, la carótida y también con el tronco arterial brachiocefálico y con músculos del cuello y la arteria esternoclavicular. Entonces, ¿cuáles son los afluentes de estas dos venas, de las venas brachiocefálicas de cada lado? Entonces, vamos a tener la vena yugular interna y la subclavia, eh, perdón, creo que me equivoqué, es la vena yugular interna y la subclavia, omitan esa subclavia interna, diciendo. Entonces, ¿cuál es la vena yugular interna? Esta que desciende por todo el cuello. ¿Y cuál es la vena subclavia? Entonces, todas estas dos son las que se van a unir para formar la vena brachiocefálica de cada lado. Y vamos a decir que, ahorita lo vamos a mencionar, que es un punto de referencia importante, que es el ángulo yugulosubclavio, este que tenemos acá. Listo, vamos a tener la vena tiroidea inferior, que aquí tenemos la tiroides, y esas venas son estas que descienden acá y van a drenar parte de la sangre hacia las brachiocefálicas. Esta que está aquí y esta que está acá. Vamos a tener la vena intercostal superior izquierda, que esta la podemos apreciar en esta imagen, ya vamos a acercarla, que solamente sucede del lado izquierdo, no sucede del lado derecho. Listo. Y por otro lado también las venas vertebrales, que las venas vertebrales en esta misma imagen la podemos ver, esta que está aquí. Listo, aquí está la yugular interna, la subclavia, la brachiocefálica derecha y aquí la vertebral. Vamos a tener y también las venas mamaria interna y la pericardiofrénica. Listo. Ahora, vamos a hablar sobre la vena cava superior. Entonces, la vena cava superior es una vena grande e importante encargada del retorno de la sangre desoxigenada del cuerpo a la aurícula derecha. Se encuentra en el mediastino superior y medio. Y ya, como a grandes rasgos, la vena cava superior gestiona el retorno venoso de la sangre desde las estructuras situadas por encima del diafragma. Entonces, en general, vamos a decir que la vena cava superior va a drenar todo lo que es la caja torácica, algunas vísceras de esta, el cuello y la cabeza y extremidades superiores por todas las venas ya mencionadas. Entonces, como generalidades, drena cabeza y cuello, drena tórax, el tórax pues por la vena ácidos, ¿cierto? Por toda la red costal. Y miembros superiores por la vena subclavia. Tiene origen en la unión de las venas brachiocefálicas y el punto de referencia para ver esta unión y el origen de la vena cava superior es el primer cartílago costal como punto de referencia. Entonces, mira que estamos acá. En este punto posterior de este punto vamos a encontrar la vena cava superior. Desemboca en el atrio derecho y está envuelta por pericardio seroso. De relaciones anatómicas tenemos el esternón, el timo, el primer y segundo cartílago costal. Vamos a tener
posterior a esa vena cava superior, la tráquea y el bronquio derecho, vamos a tener la aorta y el nervio frénico, que podemos verlo en esta imagen. La aorta va más o menos anterior, es más anterior y medial a la vena cava superior, y pues el nervio frénico. Es- y también la pleura y el pulmón. ¿Cuáles son las afluentes entonces de la vena cava superior? La vena brachiocefálica, que ya la dijimos, que es la unión de esas dos, la que da origen a la vena cava superior, y también la vena ácidos, que esta asciende pues va de abajo hacia arriba y va posterior a anterior recorriendo todo el pedículo del pulmón derecho hasta drenar en la vena cava superior, es la que lleva toda la sangre de la arteria costal. Ahora vamos a hablar del eje yugulo-subclavio y para eso vamos a hablar de tres venas importantes, la vena yugular interna, la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Pero la principal es la vena yugular interna. Listo, entonces, ¿qué vamos a decir? Es continuación del seno sigmoideo, que ahorita lo vamos a ver, desciende por el agujero rasgado posterior, tiene un bulbo superior y un bulbo inferior, envuelta por vaina carotidia. Entonces, esta primera parte la podemos ver en esta imagen. Entonces, vamos a tener ciertas estructuras venosas, que son los senos longitudinal superior y el seno recto, que van a confluir y van a generar el signo sigmoideo. ¿Sigmoideo por qué? Porque tiene forma de S. Y acabamos de decir que desciende por el agujero rasgado, que es donde coloco literal el puntero, aquí vamos a tener el agujero rasgado, que de ahí en adelante cuando desciende va a ser la vena yugular interna. Listo. Y pues decimos que tiene un bulbo superior y uno inferior, porque hay como unas dilataciones. Entonces vamos a tener primero uno acá, arriba, y uno aquí abajo. Listo. Eso. Ahora, bueno, ¿cuáles son las características? Un corte axial. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a tener el paquete nervioso del cuello, en donde decimos que la estructura que está más lateral y anterior eh, es la yugular interna, la vena yugular interna. Entonces, medial y posterior vamos a tener la carótida primitiva y el nervio vago, ¿cierto? Ya como músculos vamos a tener posteriormente eh, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Y anterior vamos a tener los músculos infrayoideos, pero básicamente vamos a tener dos principales, el esternocleidomastoideo y el homoyoideo. Ya lo dijimos. Ahora, ¿cuáles son las afluentes de la vena yugular interna? Entonces tenemos las venas faringeas, que es medial, no se logra ver en esta imagen, pero es medial, más o menos a esa altura. La vena facial, que la tenemos, la lingual, las venas tiroideas superiores y media, que aquí está las glándulas tiroides, aquí la vena tiroidea superior y la media. Ahora, ahorita estamos hablando de un ángulo subclavio muy importante. ¿Por qué? Porque en esta vena yugular no solamente van a ver un drenaje venoso, sino también de ganglios linfáticos, ¿cierto? O conductos linfáticos. Entonces, vamos a tener del lado izquierdo algo muy importante como referencia del ángulo yugulo subclavio, el conducto torácico linfático. Y del lado derecho, en esa vena yugular interna, va a drenar también el conducto linfático derecho. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la vena subclavia. Entonces, la vena subclavia es continuación de la vena axilar, pero ¿en qué momento decimos que pasa de vena axilar a vena subclavia? Entonces, tiene que pasar primero por el arco, por el primer arco costal. Ya, mira, vamos a expandirlo. Tenemos la vena axilar y cuando pasa el primer arco costal ya empieza a ser vena subclavia, ¿cierto? Entonces, es anterior a la vena, a la arteria subclavia y ayuda a formar la brachiocefálica. Entonces, ya como tal, en una vista un poco anterior a nivel de la clavícula, pues tenemos la clavícula, eh, el músculo subclavicular y también el escaleno anterior. Entre esos vamos a tener ya la arteria, la vena subclavia, disculpe. Ahora, vamos a hablar sobre la vena yugular externa, ¿cierto? Sí, aquí, antes, los afluentes. Entonces, ¿cuáles son los afluentes de esa subclave, ¿cierto? Vamos a tener a la vena yugular externa, que esta desciende y va a drenar. Hay algunas variaciones anatómicas cuando hablamos sobre la vena yugular anterior, porque esa va a descender y se va a meter por detrás del músculo esternocleidomastoideo para ir
o a la vena subclavia ya siendo afluente, o puede ir y unirse hacia la vena yugular externa. Y las dos ya confluir y drenar en la vena subclavia. Listo. Ahora, vena yugular externa. Es la unión de la vena retromandibular, vamos a decirlo aquí, mira cómo la tenemos acá, que es la unión de cuáles, de la retromandibular, que es la primera que tenemos aquí, y la auricular posterior, que es la que drena pues todo el sistema venoso por detrás de la oreja. Desemboca en la vena subclavia y perfora la hoja de revestimiento de los músculos del cuello. De los afluentes tenemos la vena yugular anterior, eh, como ya lo dimos ahorita, y comunicación con la vena yugular interna. Gracias. Dudas, eh, preguntas. No sean corchadores, soy de quinto semestre, perdón. Adelante, pues, puede hablar el que está haciendo la muerte. Pues yo creo que en el momento no hay preguntas, creo que todo quedó claro. Entonces podemos continuar con la siguiente charla. Listo, ahí están viendo la presentación. Sí, se ve. Y ahí ya la están viendo como en grande o sí, bueno. Listo, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de enfermedad arterial periférica. Las encargadas somos Juanita Posada, Melanie Espina, quien les habla, y la persona que estuvo, el doctor que estuvo a cargo como de ayudarnos con toda la parte de la tutoría y toda la parte docente fue el doctor Efren Cantillo. Entonces, listo. Lo primero que vamos a hacer es que les quiero decir que vamos a hacer como un formato en que a medida que vamos avanzando, vamos a hablar de este mismo caso clínico. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo les voy a leer esta parte y lo pueden responder o en los comentarios o abrir el micrófono y decir pues lo que se va preguntando. Listo. Entonces, empezamos con este caso clínico. Dice, paciente femenino de 75 años de edad, se desempeña en oficios varios, consulta al control periódico de su hipertensión arterial y diabetes y le comenta a su médico que en las caminatas que hacía con frecuencia, pues ya no las tolera porque le da mucho dolor en las piernas. Entonces, de esa primera parte tenemos una paciente, un motivo de consulta, le cuenta algo, entonces, ¿ustedes qué les llama la atención de esta primera información y por qué cosas preguntarían? Bueno, llama la atención que la paciente pues regularmente hacía caminatas y esta vez le comenta al médico que no las está haciendo porque le duelen mucho las piernas. Entonces eso llama la atención. Listo, súper bien, que antes tenía un formato por lo menos de ejercicio en el que hacía caminatas y ya no es capaz de hacerlo. ¿A alguien más le llama la atención alguna otra cosa? Pues los antecedentes siento que son importantes, tanto la hipertensión arterial como la diabetes, a ver si la tiene controlada o no, ambas cosas. Y en cuanto al dolor de las piernas, preguntarle si se alivia con el reposo, o sea, como que si ese dolor la obliga a parar y se va cuando descansa. Listo, súper bien. Han mencionado cosas muy importantes. Una de las cosas que mencionaron son los síntomas que me está hablando. Dicen que hay que indagar más por eso. Y lo otro son como factores de riesgo, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes. Y otra cosita que no mencionaron, pero es súper importante, es la edad de la paciente. Estamos ante una paciente de 75 años. Eso es súper importante en la enfermedad arterial. Bueno, entonces empecemos con un poquito de fisiopatología. ¿Qué es la enfermedad arterial obstructiva? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es la vasculatura. En este momento, pues nos vamos a encontrar hablando un poco de los vasos arteriales, es decir, los vasos que se encargan de llevar como la sangre que nosotros denominamos comúnmente como oxigenada
hacia los diferentes sectores del cuerpo. Normalmente el flujo sanguíneo que encontramos en estos vasos, en estos capilares, es un flujo laminar, es decir, es un flujo que va, por decirlo de alguna manera, derechito. En ese flujo que está laminar, pues el flujo es suficiente para que lleve oxígeno a las partes del cuerpo, produce poco estrés oxidativo, pues todo está perfecto. Cuando empezamos a hablar de enfermedad arterial periférica, resulta que ese flujo va a dejar de ser laminar y se va a volver un flujo turbulento. La pregunta es ¿por qué se volvió un flujo turbulento? Normalmente esta enfermedad pues está asociada, o la patología principal con la que se asocia es con la aterosclerosis. La aterosclerosis, pues como ya todos conocemos, son esa placa que se forma dentro de los vasos que me genera pues un daño endotelial en la arteria, en donde va a estar acumulado sobre todo proteínas de baja densidad. Esas proteínas me van a activar como una respuesta inmune. Esa respuesta inmune va a traer macrófagos que van a activarse, se va a generar inflamación, van a volverse células espumosas, y toda esta placa que está acumulándose dentro del endotelio, pues poco a poco va a ir reduciendo el calibre de este vaso. Y entonces ahí es donde se genera ese flujo turbulento y lo que nosotros pues conocemos como estenosis, la reducción de esa luz pues que llevaba el vaso. ¿Qué va a generar esa obstrucción? ¿Qué va a generar que ese vasito esté con una luz menor? Pues que ese oxígeno, esa sangre que se estaba transportando, que llegaba hasta las partes más periféricas del cuerpo, pues no va a llevar el suficiente aporte de oxígeno hacia los lugares más lejanos, porque no va a alcanzar. El flujo que estoy teniendo va a empezar a ser insuficiente. Y todo ese estrés, toda esta inflamación, lo que me va a generar es que se suba el estrés oxidativo. Si vamos, realmente empieza haciendo la aterosclerosis, perdón, una obstrucción mecánica. Es decir, tengo, por decirlo, una luz más pequeña, entonces, pues, por eso está obstruida, porque la luz es más pequeña, es mecánico. Pero poco a poco, mientras las reacciones que va teniendo el mismo cuerpo, el mismo sistema inmune, esta obstrucción ya no solamente va a ser mecánica, sino que también va a ser una obstrucción de tipo metabólica. Y estos dos tipos de obstrucciones, de alguna manera, van a volverse como en un círculo vicioso, en donde la mecánica me genera la metabólica y la metabólica me la devuelve para generar más obstrucción mecánica. Y esa es un poco como la fisiopatología de cómo funciona la enfermedad arterial periférica, o qué es lo que pasa en los vasos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de enfermedad arterial? Porque tiene una prevalencia más o menos del 10% en los adultos mayores de 65 años. Si se ponen a pensar, eso es 1 de cada 10 personas, es relativamente altica, ¿cierto? Afecta más o menos a 113 millones de personas mayores de 40 años. Está muy estrechamente relacionada con la diabetes mellitus tipo 2. Y además que las úlceras y las amputaciones por la enfermedad arterial y la diabetes son una causa importante de mortalidad en la población y además afectan en gran medida la calidad de vida de los pacientes. Listo, entonces vamos a hablar un poquito como de los síntomas cardinales. En la historia clínica, ustedes, las dos personas que opinaron, dijeron algo súper importante, y es, la paciente antes era capaz de realizar caminatas y ya no está siendo capaz. Los síntomas por los que normalmente van a consultar nuestros pacientes es por eso, porque tienen dolor en las piernas. Y muchas veces ni siquiera lo van a nombrar como dolor en las piernas, sino como que, ay doctor, yo siento como una molestia. O sea, como que empiezo a caminar y en un momento dado me toca parar. Esto es súper importante. Normalmente en la enfermedad arterial periférica, cuando empezamos a tener esos estadios sintomáticos, pues la persona nos va a relatar que va a parar. Digamos que la claudicación tiene las características de que siempre sucede con el ejercicio y siempre mejora con el reposo. Normalmente van a decir, yo paro y por ahí en unos 10 minutos o menos ya puedo volver a caminar. Pero vamos a hablar entonces de dos tipos de claudicaciones. Está la claudicación típica y la claudicación atípica. La claudicación típica se basa en que tengo una distancia reproducible. Es decir, yo siempre empiezo a caminar y siempre tengo que parar a la cuadra o a las 2 cuadras o a las 3 cuadras. Y bueno, y usted vuelve a caminar y vuelve a parar luego ya después a 6 cuadras. No, siempre es a las mismas 3, distancia reproducible. Y lo otro es que el nivel de claudicación pues también suele ser reproducible. El nivel de claudicación es donde van a encontrar como el nivel del dolor y vamos a darnos cuenta que en realidad el nivel en donde el paciente refiere
que si la localización donde el paciente refiere que siente el dolor tiene mucho que ver con el vaso que está afectado. Por ejemplo, un paciente que llega porque me dice que cuando camina le toca parar y todos estos síntomas que ya dijimos, y para y le duele el glúteo o el muslo, o si es un paciente pues hombre, le genera, digamos, le puede generar impotencia a la hora de las actividades sexuales, pues podemos hablar o podemos pensar en una obstrucción en la arteria aortoilíaca. Si por el contrario me consulta porque le duelen en la parte de los gemelos de los gastrocnemios, pues podemos hablar de que la localización podría estar en la femoropoplitea. Y ya pues en la parte plantar podríamos pensar ya en los vasos que están más infrapropitios, o sea, debajo de lo que nosotros diríamos obviamente la rótula. Ahora, ¿cómo clasificamos? Bueno, y la claudicación atípica, pues es en donde no tengo estas características de distancia reproducible, de nivel de claudicación, sino que son un poquito menos específicos a la hora de hablar de esto. ¿Cómo la voy a clasificar una vez de que me hablan, de que estoy hablando de enfermedad arterial periférica? Esta que les trajimos aquí es la clasificación de Fontaine, hay otra que es la clasificación de Rutherford, que pues también es muy buena, pero digamos que esta la trajimos porque me trae o me tiene integrado las 4 presentaciones de la enfermedad. Entonces, estadio 1 es un paciente asintomático, es decir, es el paciente que usted viene y revisa, tiene factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Es hipertenso, tiene más de 60 años, tiene diabetes, con el examen físico no le encontré los pulsos, es un paciente que está en riesgo de enfermedad arterial periférica, pero usted le pregunta, ¿usted claudica? ¿Usted empieza a caminar y siente que debe parar? No, yo no siento nada, doctor. Estamos hablando de un estadio 1, un estadio asintomático. El estadio 2 lo vamos a dividir en 2 partes, que es el 2A y 2B, y es la claudicación intermitente o ligera, que es a más de 200 metros, claudicación intermitente moderado o severa, que es lo que ya como dificulta tu diario vivir, que es a menos de 200 metros. La tercera ya es un dolor isquémico en reposo, ya ni siquiera estoy asociado al ejercicio, empecé por ahí, pero ahorita, aunque yo descanse, aunque yo pare de caminar, igual me sigue doliendo. Y la última, la 4, que es la que nosotros lamentablemente como estudiantes es la que solemos asociar con enfermedad arterial periférica, es la ulceración o la gangrena, que realmente los pacientes que llegan hasta este estadio es porque no los trataron, no les encontramos la enfermedad a tiempo, no tratamos los factores o no impactamos en los factores de riesgo a tiempo, y realmente los pacientes que llegan acá son el 1 o el 2% de los pacientes con enfermedad arterial. Entonces, pues, para que, primer mensaje, como que nos vayamos quitando esa correlación de que todo paciente con enfermedad arterial periférica tiene úlcera o gangrena y que por eso la debo identificar. No, pues este es el síntoma ya a lo último. Y entonces aquí quiero hacerles otra pregunta. En el estadio me pregunta que una, o me las clasifica con que una es a más de 200 metros y con la otra es a menos de 200 metros. Ustedes como médicos, ¿cómo miden entonces esas distancias? Exactos. ¿Cómo se lo va a referir a usted el paciente? Quizás no fue clara en la pregunta. Por cuadras, muy bien. Normalmente los pacientes nos hablan por cuadras, 1 o 2 cuadras, pues ya me está hablando de una enfermedad, de una claudicación intermitente, moderada y severa. Perdón. Seguimos con la historia clínica que veníamos hablando desde el principio. Entonces, antecedentes personales, patológicos, hipertensión arterial en tratamiento desde hace 10 años, diabetes mellitus en manejo con hipoglicemiantes orales desde hace 1 año, tóxicos, tabaquismo activo hasta hace 10 años, acumulado de 30 años paquete y convive con un hijo fumador. Farmacológicos, losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos cada 12 horas, metformina 850 miligramos al almuerzo. Creo que esto ya lo habíamos tratado en la anterior, entonces pues vamos a seguir. Entonces, los factores de riesgo, como yo les mencioné ahorita, donde es súper importante que nosotros como médicos generales, aunque supongo que aquí también hay residentes, no sé, pero que nosotros como médicos generales identifiquemos o tratemos de la enfermedad arterial periférica, que impactemos desde que el paciente está asintomático, es decir, que impactemos desde los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo vamos a tener factores que son
moderables, o sea, que yo puedo cambiar, y otros factores, pues, que no puedo cambiar definitivamente. Factores que definitivamente no voy a cambiar, la edad. Pues no es una mentira que esta es una enfermedad que está más relacionada con gente mayor, con adultos mayores, y eso no lo voy a cambiar. Yo quiero ser más joven, que yo no sé. No. A medida que va pasando la edad, usted va a tener más riesgo de enfermedad arterial periférica y eso no va a cambiar. Lo otro es tener un familiar que haya sido diagnosticado con la enfermedad y además de haber sido diagnosticado, que haya terminado la progresión de la enfermedad en la amputación de una de las extremidades. Pero en las cosas que sí podemos impactar es en las cosas que se pueden impactar como con los cambios en el estilo de vida del paciente. Por ejemplo, que el paciente deje de fumar si tiene un tabaquismo activo, en un buen control de la diabetes mellitus, en un buen control de la tensión arterial, y pues un factor de riesgo también súper importante es la hipercolesterolemia. Entonces, súper importante nosotros tratar todas estas enfermedades de base, todas estas enfermedades que están asociadas con la enfermedad arterial periférica, para impactar desde ahí en la manera de vivir de nuestros pacientes y que no lleguemos a lo que nos suena la enfermedad arterial, que es a la úlcera y la gangrena. Bueno, signos y síntomas, como ya lo habíamos dicho, la claudicación intermitente, la debilidad o entumecimiento, los cambios en la piel. Normalmente las enfermedades de base arterial, los cambios en la piel, vamos a ver como una piel más pálida, que recordemos la fisiología, eso es más bien como que falta que llegue el flujo hacia las extremidades, entonces una piel de coloraciones pálidas, más bien como una piel delgada, si la tocamos al tacto va a estar fría. Importante la localización de la claudicación, para lo que les decía anteriormente de la localización anatómica donde puede estar el problema. Y ya en el examen físico, súper importante que siempre tengamos en cuenta la palpación de los pulsos. A veces los pacientes que vienen por controles de otras enfermedades, a nosotros se nos pasa buscar la enfermedad arterial periférica. Es importante que como médicos busquemos la enfermedad, no solamente que me venga así como un paciente del libro, no, es que yo claudico a las 2 cuadras y reposo y ya me siento bien. Muchas veces el paciente pues lleva otro historial de enfermedades, hipertensión, diabetes, y bien es por eso. Entonces, importante yo buscarla activamente en el examen físico por medio de la palpación de los pulsos. A veces cuando la obstrucción, ese flujo que hablábamos ahorita, es muy turbulento, se pueden auscultar soplos sobre las arterias. Y súper importante, algo que nos va a mencionar Juanita más adelante, es el índice tobillo-brazo. Bueno, listo. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, lo primero que debemos hacer es sospechar la enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo la empezamos a sospechar? Realizando un buen interrogatorio, poniendo atención a los detalles del examen físico que nos acabó de mencionar Melanie anteriormente, ¿cierto? Y entonces ya cuando ya lo estoy sospechando, porque el paciente tiene todos esos signos y síntomas, puedo hacer unas pruebas hemodinámicas, ¿cierto? Inicialmente hacemos pruebas no invasivas. La primera, pues, que es como la primera que hacemos es la pletismografía. ¿Y en qué consiste? Medir, pues, ponemos unos manguitos para medir la presión alrededor de las extremidades, ¿cierto? En el muslo, la pantorrilla, el tobillo. Y los brazos, esos manguitos se inflan y luego, pues, se registran, pues, como los cambios en el volumen de sangre con cada latido, y eso me refleja el flujo arterial. Y eso al final pues también nos muestra como la presión arterial que hay pues como en cada extremidad, y de ahí es que sale el famoso índice tobillo-brazo, ¿cierto? La pletismografía inicialmente me ayuda como a mirar que si hay una obstrucción o no. Ya luego de que yo hago la pletismografía y me sale anormal, que ahorita vamos a ver cuando una pletismografía es anormal, puedo hacer un dúplex arterial para detectar mejor en dónde están localizadas las obstrucciones de las arterias y pues evaluar la severidad del flujo reducido. Entonces, siguiente. Listo, entonces ahora sí, el índice tobillo-brazo. ¿Cuándo considero que el índice tobillo-brazo es anormal? Cuando está por debajo de 0.9. Entonces ahí ya podemos mencionar que hay cierto grado de obstrucción arterial. Pero para que nunca se nos olvide, pues como los valores de referencia, le vamos a poner un poquito de lógica. ¿En qué consiste el índice tobillo-brazo? En dividir la presión arterial del
tobillo sobre la presión arterial del brazo, ¿cierto? Entonces se supone que las presiones arteriales deben estar iguales tanto en los brazos como en las piernas, y si yo divido un número por el mismo número, pues me va a dar 1, ¿cierto? Entonces lo normal es que el valor sea 1, o hasta 1.3 también es normal. Cuando el valor es mayor a 1.3 tampoco es normal. Eso me habla de una calcificación arterial, y eso puede ser producida por diabetes, que ya vimos que es una comorbilidad muy común en estos pacientes, por una presión exageradamente alta, o la enfermedad renal crónica también me puede dar un índice de tejido graso por mayor de 1.3. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Que esta prueba no es reproducible, es decir, no me excluye que exista la enfermedad arterial periférica. De 0.5 a 0.9 hablamos de una enfermedad leve a moderada, y usualmente son pacientes que ya presentan claudicación. De 0.3 a 0.5 la enfermedad ya es severa y normalmente presentan dolor estando en reposo, y cuando el ITB es menor a 0.3 ya estamos hablando de una enfermedad crítica y seguramente ya hay gangrena asociada también. Listo. ¿Qué otras pruebas existen? Hay otras pruebas que son un poquito más invasivas. ¿Por qué? Porque debemos inyectar como medios de contraste. Entonces tenemos la angiotomografía computarizada, que es la que se ve en la mitad, y la angioresonancia, ¿cierto? Bueno, y la angiografía, que es pues es como el gold estándar para enfermedad arterial, la angiografía convencional, que se utiliza medio de contraste y rayos X, y digamos que esta imagen también nos puede ayudar como tratamiento simultáneo si, por ejemplo, yo voy a hacer una angioplastia o una colocación de stents. Entonces, esto lo hago en pacientes que, por ejemplo, a los que yo quiero revascularizar, o que siento que, pues, que considero la revascularización. Y la angiotomografía y la angioresonancia son útiles para la localización anatómica y mirar la severidad de la estenosis. Listo, ahora el tratamiento. Entonces, inicialmente, pues voy a hablar como del tratamiento médico y para qué nos sirve. Para reducir dos cosas. Primero, el riesgo de un evento adverso en la extremidad, y reducir el riesgo de un evento adverso cardiovascular. Entonces, ¿qué quiero evitar en las extremidades? Que hayan amputaciones, que haya muerte de la extremidad, o que se tenga que realizar una revascularización, porque de todas formas es un procedimiento de riesgos y que no siempre funciona. Y pues lo más importante es reducir los riesgos cardiovasculares, que a mi paciente le dé un infarto, le dé una ACV, o pues que se muera. Listo. Entonces, pues inicialmente hacemos pues una terapia antitrombótica y antiplaquetaria. Entonces, la guía de la baja del 2022 nos plantea pues como ese algoritmo. Entonces, en pacientes que no tienen una revascularización reciente, nos hablan de hacer una terapia antiagregante con un solo medicamento, que puede ser clopidogrel 75 miligramos diarios o aspirina de 75 a 325 miligramos diarios. Y también, pues a partir de un estudio que se realizó, que se llama el estudio COMPAS, que miró como el uso de estos dos medicamentos, que son las aspirinas en bajas dosis con rivaroxabana 2.5 miligramos 2 veces al día, en pacientes con antecedentes cardiovasculares que no tuvieran riesgos pues como de sangrado y pues principalmente de sangrado. Y en los pacientes que ya tienen la revascularización, nos recomiendan hacer una terapia antitrombótica y antiplaquetaria con las dos cosas, con rivaroxabana 2.5 y con las bajas dosis de aspirina. Esto mínimo por 1 a 6 meses. Bueno, adicionalmente también es importante tratar como los factores de riesgo que nos estaba hablando Melanie ahorita. Entonces debemos también hacer una terapia hipolipemiante. ¿Cómo la hacemos? Con estatinas de alta intensidad, inicialmente atorvastatina o rosuvastatina, porque pues estos pacientes ya con el antecedente de la enfermedad arterial
pues digamos que ya son de alto riesgo cardiovascular y por lo tanto pues debemos buscar unas metas por debajo de los 55 miligramos por decilitro. Si con estas estatinas no nos funciona, entonces usamos inhibidores de PCSK9 o ezetimibe. Para tratar la presión arterial, pues es importante pues usar antihipertensivos y las metas para estos pacientes son la sistólica por debajo de 130 y la diastólica por debajo de 80. Para la diabetes mellitus ya conocemos que los ISGLT2 y los GLP-1 pues nos ayudan a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Muy importante, la sedación del tabaquismo es el factor de riesgo más importante. Entonces es importante que cuando veamos un paciente con enfermedad arterial no se nos escape la cítica con toxicología para que nos ayude, pues o le ayude al paciente a que vaya dejando el tabaco paulatinamente. Y también nos recomiendan otras cositas para reducir el riesgo cardiovascular, que es la vacunación anual contra influenza, la vacunación contra SARS-CoV-2 y mejorar la dieta, incluir más vegetales, frutas y verduras. Adicionalmente también nos mencionan el ejercicio, es muy importante porque el ejercicio pues me va a ayudar a recuperar como la capacidad funcional, a reducir los síntomas de la claudicación, a mejorar el flujo sanguíneo y pues también a controlar el peso. Pues si yo no estoy tan pesada, pues entonces voy a tener un mejor alivio de los síntomas. Entonces nos recomiendan un programa de ejercicio supervisado, una caminata más o menos 3 veces a la semana que dure 30 minutos, mínimo durante 3 meses. Estos programas de ejercicio supervisados son muchísimo más efectivos que los entrenamientos no supervisados. Sin embargo, pues los entrenamientos no supervisados pues también pueden funcionar a reducir los síntomas en estos pacientes. Listo. Digamos que cuando no se logra pues como hacer un buen manejo médico, el manejo médico no está funcionando, hay ciertas indicaciones para realizar una revascularización. ¿Y qué es una revascularización? Pues es como abrir un puentecito para que vuelva a pasar pues como la sangre por el flujo, ¿cierto? Poner un stent para que vuelva a pasar sangre, o pues también se puede simplemente como volver a abrir el flujo y no dejar nada. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pacientes con claudicación severa, que no están mejorando con el tratamiento médico, pacientes con úlceras o gangrena en las piernas, cuando ya la circulación definitivamente está muy mal, cuando la capacidad para caminar, pues los síntomas de claudicación son demasiado fuertes, y cuando hay síntomas de isquemia crítica, o sea, cuando hay dolor en reposo o úlceras que se demoran mucho en cicatrizar o que no cicatrizan. Y si no, pues ya pues como que el tratamiento final para la enfermedad arterial es la amputación. Cuando hay gangrena o necrosis ya irreversible en los tejidos, cuando las infecciones no se controlan y no responden a los antibióticos y ya me están poniendo en riesgo la vida del paciente, cuando la revascularización no es posible o ha fallado, porque pues puede pasar, o sí, a veces pasa que como que logran revascularizar y al momentico la arteria se vuelve a cerrar. Y cuando las úlceras crónicas que no cicatrizan ya comienzan a comprometer pues la salud general del paciente. Y ya para terminar, les digo pues como esta frasecita de la revista de Psicología de la Salud, que dice que el sufrimiento de los amputados trasciende las fronteras de los cuerpos, irradia y envuelve y se disemina y se comparte. Algunos creen que sus familiares lo pasan peor que ellos, pero a los familiares no les cabe la menor duda de que, aun pasándolo mal, el amputado es quien experimenta mayor sufrimiento. Y listo, recibimos preguntas, comentarios críticos y aportaciones. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Yo tengo una duda respecto a las vacunas. Pues no sé si tienen pues en la parte de tratamiento hablaron de vacunas, ¿cierto? Entonces no sé si esas vacunas tienen como un impacto específico en la enfermedad como tal, como por ejemplo neumococo e influenza
en paciente con EPOC, o si las vacunas en este caso en el paciente con enfermedad arterial obstructiva crónica es como medidas generales, como pues hacen parte del esquema de vacunación general del paciente anciano, que la mayoría de estos pacientes son ancianos. Entonces, para ver si, pues no sé si me hice entender y qué me puedes decir al respecto. Sí, sí te entiendo la pregunta. Pues no es como un esquema de vacunación general, sino únicamente para la influenza anual y para el coronavirus, ¿cierto? Pero la verdad no tengo como la respuesta de por qué son esas vacunas. Es una recomendación clase 1 que hace la guía del 2022, pero no sabría decir por qué. Ya el doctor Efren levantó la mano, no sé si él tenga la respuesta. Buenas tardes, muchachos. Espero que todos estén bien. Mira, primero que todo, felicitarlas a las dos expositoras porque lo hicieron muy bien. Presentaron pues un tema que es bastante complejo, bastante difícil de interpretar, ¿sí? Porque aunque parezca sencillo, pues yo creo que fue la forma en que lo presentaron. Esto es una enfermedad que tiene mucha literatura y que es bastante compleja de interpretar. Con respecto a lo que preguntaba el doctor, pues básicamente las vacunas las utilizan para control de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen indicación, pacientes con enfermedades coronarias o pacientes con enfermedades como el EPOC y eso, que pueden influir en la evolución de los factores de riesgo cardiovascular como tal. Definido para la oclusión arterial, para enfermedad arterial periférica, pues vacunas en este momento no tenemos pues como disponibles y no hay una asociación entre la utilización de vacunas y la evolución de la enfermedad. Por otra parte, explicarles que esta enfermedad es bastante prevalente, es bastante compleja de manejar. Eh, Tenemos unos estadios que son sintomáticos y el paciente con síntomas. El paciente con síntomas, que es el que claudica, el que clínicamente vamos a encontrar muchas veces en nuestra consulta de riesgo cardiovascular. Ya este paciente claudicante, cuando no se controla adecuadamente, cuando no se impactan esos factores de riesgo de los que estamos hablando, pues puede derivar un empeoramiento de la enfermedad que se conoce con el nombre de isquemia crónica, que amenaza la extremidad. Amenaza, ¿por qué? Porque si no se logra revascularizar, se pierde la extremidad y eso es un evento dramático como lo mostraron anteriormente, no solo para el paciente, sino para toda la familia. Es desde el punto de vista de lo que siente el paciente cercano a lo que es la muerte de un hijo. Entonces, desde ahí miremos la importancia de identificar estos pacientes, de interpretar adecuadamente los exámenes, de encaminarlo en la ruta de manejo, que como vieron, la gran mayoría de los procedimientos y del tratamiento inicial, pues lo realiza básicamente los médicos generales, los médicos familiares, los médicos internistas, ¿sí? Que son los que impactan los factores de riesgo cardiovascular. Ya cuando nos llega a nosotros los cirujanos vasculares, básicamente es para manejar las complicaciones, enfermedades avanzadas, ¿sí? La gran mayoría son de ustedes los médicos pues que inicialmente van a ser de atención primaria, ¿cierto? Muy probablemente aquí un gran porcentaje de los que nos acompañan se irán a especializar y subespecializar. En cuanto a las imágenes diagnósticas, una aclaración que básicamente las imágenes que utilizamos en enfermedad arterial es cuando el paciente pasa al estadio de isquemia crónica que amenaza la extremidad. Antes de eso, básicamente lo que utilizamos es la pletismografía. ¿Sí? Solamente no utilizamos pues como imágenes como tal, porque las imágenes las utilizamos cuando ya pensamos o definimos que el paciente se beneficia de una revascularización. Entonces, felicitarlos nuevamente, no solo a las expositoras, sino también al grupo en general por estar acompañándonos en este esfuerzo de presentar y de hacer conocer la enfermedad arterial periférica.
Bueno, muchas gracias al doctor Jefe, pues quien nos acompañó en todo este proceso de la preparación. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o pasamos con el Kahoot. Bueno, supongo que nadie tiene otra pregunta, entonces les voy a compartir el, el pin del juego, se los voy a mandar por el chat para que iniciemos. Para yo ahí leer solamente. Listo, muy bien, todas bien. Dolor muscular que aparece al caminar y desaparece con reposo. Va punteando María José. Listo, súper bien. El doctor ahorita nos hablaba de que las pruebas que son un poquito más invasivas se reservan, digamos, cuando ya estoy en un estadio muy grave, ¿no? Aquí estamos hablando como de qué prueba diagnóstica es más útil. Y pues es el yo brazo. Listo. La pregunta habla de cuál de los siguientes tratamientos no es una opción en etapas tempranas. Como hablamos en un principio en la epidemiología, los pacientes que van a requerir o van a llegar a estadios como de isquemia crítica que amenaza la extremidad, pues son el 1 o el 2%. La mayoría pues van a tener una presentación asintomática. Entonces digamos que en etapas tempranas, pues lo que más se habla es en impactar en los cambios en el estilo de vida con la dieta y el ejercicio. Entonces, la opción menos, pues que no deba requerir es la amputación inmediata.
Listo, aunque el ácido isquémico, digamos que podría suceder, pues la más probable o la más temida y por lo cual hay que empezar el tratamiento desde mucho antes, pues es la isquemia crítica que amenaza la extremidad. Las otras dos, como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, las podríamos clasificar más bien como factores de riesgo o comorbilidades pues normalmente asociadas. Y esta ya es la última. Listo, súper bien. Estas quedaron muy claras y ahorita el poder. Listo, súper bien. Felicitaciones a todos los que participaron. Por aquí alguien tenía levantada la mano, creo. ¿No? Okay. Bueno, para los premios se comunican con la presidenta del semillero. Mentira, chicos, no hay premios. Pero qué bueno que hayan aprendido, que hayan disfrutado pues de este espacio y pues alguna pregunta. Aquí creo que todavía sigue el doctor. Bueno, y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, súper bien.